Bienvenidos a este video tutorial. En este video les explicaré lo que deben hacer para que entreguen su trabajo final de este periodo. Tienen que entregar 3 archivos en Scratch, los cuales contienen un circuito serie, un circuito paralelo y un circuito mixto. En este sentido, voy a explicarles la esencia para realizar los demás circuitos. Scratch contiene un circuito simple, una simulación de un circuito simple, el cual les va a permitir a ustedes crear los otros 3 circuitos. Es muy sencillo, vamos aquí para ir al circuito simple que tiene Scratch de ejemplo, vamos aquí a archivo, le decimos abrir, nos ubicamos aquí donde dice ejemplos y vamos a la carpeta simulaciones. En simulaciones nos ubicamos en el ejemplo número 5, que es un circuito simple. Le damos aquí a aceptar y aquí tenemos nuestro circuito simple. Este circuito consta de 3 elementos, que son un bombillo, una batería y un switch. Esos 3 elementos se encuentran también aquí en la parte inferior como 3 imágenes. Bueno, ¿cómo funciona esta simulación de Scratch de un circuito simple? Vamos aquí a banderita verde y como ustedes pueden observar, los elementos aparecen en desorden. Es simplemente ubicar estos elementos en cada uno de estos puntos, en cualquiera de estos puntos que están aquí, y al ubicarlos presionamos, pasamos el cursor por encima del switch y automáticamente el bombillo emula que emite luz. Es algo muy sencillo, ¿no? Igual el circuito funciona en cualquier posición en que se coloquen sus elementos. Entonces con este circuito sencillo vamos a crear un circuito eléctrico serie, luego un circuito eléctrico paralelo y luego un circuito eléctrico mixto. Para eso tenemos que entender cómo funciona este circuito básico. Bueno, es muy sencillo. En Scratch se manejan unas imágenes, como ustedes pueden observar, y cada una de estas imágenes contiene una programación, que es la que vemos aquí en la parte del centro. En la parte izquierda, en la columna de la parte izquierda, contiene los comandos o los elementos necesarios para programar cada uno de estos elementos o imágenes. Voy a empezar a explicar desde la parte más sencilla hasta la parte más compleja. Por ejemplo, iniciemos con la batería, que es la parte más sencilla. Como ustedes pueden notar, tiene menos elementos de programación, a diferencia, por ejemplo, del bombillo o del switch. La batería es una imagen que la podemos ver aquí en disfraces. Es simplemente una imagen y esta imagen tiene un equivalente o un correspondiente en un plano eléctrico, ¿no? Si yo por ejemplo pulso aquí la barra espaciadora, Scratch me va a mostrar el circuito como si fuera un plano eléctrico, es decir, un switch, una lámpara y una carga de energía, una fuente de energía, perdón. Entonces, esto es también lo que tenemos que hacer con nuestro circuito en serie, en paralelo y mixto. Bien, aquí en la parte izquierda es indispensable que entendamos que hay unas variables que contiene este ejemplo. Hay unas variables, esas variables por lo general representan cada uno de estos elementos en diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos aquí la batería, entonces aquí nos dice que si la batería está conectada. Entonces es una variable que indicaría si esta batería está en el aire o en realidad está conectada al circuito eléctrico. Esta variable entonces indicaría falso o verdadero.
Recordemos que falso en programación equivale a 0 y verdadero equivaldría a 1. Entonces esta batería en algún momento dado tendría un 1 o tendría un 0. Y lo podemos observar aquí. Dice fijar, donde está este comando de control, dice fijar batería a 1 o fijar batería a 0. Entonces dentro de este programita de Scratch, ¿qué es lo que se hace con la batería? Bueno, luego aquí iniciar con bandera verde, darle el tamaño a la batería del 100% y ubicar la batería entre las coordenadas X y la coordenada Y. Inicia un bucle. Este bucle que inicia contiene un condicional compuesto de un sí y no. Por el lado del sí nos está diciendo que cuando la batería toque el punto amarillo, es decir, cualquiera de estos, vamos aquí a darle stop a esto, cualquiera de estos puntos, aquí hay un punto amarillo, otro punto amarillo, otro punto amarillo. Entonces cuando la batería toque un punto de estos amarillo y a la vez toque el color verde, entonces en ese momento pues la variable batería conectada pasaría a verdadero. Entonces este es un elemento, esta variable funciona dentro de todo el programa de Scratch, es decir, donde yo llame esta variable, el resultado que me va a arrojar es verdadero. O aquí me dice que si la batería no está tocando, si no está tocando el color amarillo y el color azul marino, pues entonces la batería pasaría a 0, es decir, sería negativo. Esta parte es con relación a la conexión de la batería. Ahora, cuando yo presiono la barra espaciadora, vamos a darle aquí banderita verde. Cuando yo presiono la barra espaciadora, recordemos que el circuito automáticamente me cambia a un plano eléctrico, tal y como veríamos un plano eléctrico. Entonces, para que haga este efecto, aquí está el pequeño programa que permite que se cambie a un plano eléctrico. Es un programita sencillo que se ha creado allí. Igual tiene un bucle, tiene un condicional sí y no. Y lo que dice es que si se presiona espacio, es decir, la barra espaciadora está presionada, entonces cambia la interfaz de la batería de símbolo. Es decir, que como ustedes notan aquí, automáticamente ya no se mostraría esta imagen, sino que se mostraría esta imagen de aquí, es decir, el símbolo de batería. Pero si no se presiona la barra espaciadora, pues simplemente muestre la imagen batería, o sea, la que tenemos aquí. Hasta aquí he explicado el símbolo de batería. Ahora vamos a explicar el de el switch y finalmente explicamos el del bombillo. Entonces el del switch es muy sencillo. En el del switch necesitamos también dos eventos, ¿no? Uno es que se conecte y el otro es que el mouse pase por encima de él y de la apariencia de encendido. Si vamos aquí a disfraces, vamos a notar tres elementos. Uno cuando el switch está apagado, otro cuando hace la simulación de que está encendido y el otro cuando emula el plano eléctrico. Es decir, si yo presiono la barra espaciadora, pues entonces también el switch va a cambiar automáticamente en plano eléctrico. De igual manera, aquí por ejemplo, lo que notamos es la programación del switch. Tiene un bucle largo y dentro de ese bucle tiene unas condicionales. La primera que empieza es si se presiona nuevamente la tecla espaciadora o espacio, entonces cambia la interfaz del switch, cámbialo al switch de símbolo, es decir, este que está aquí, switch símbolo. Si no, entonces, es decir, si no se presiona la tecla espaciadora, entonces continúe con el programa y se anida dentro de este condicional otro condicional que indica entonces que si el switch, es decir, este elemento, está tocando el color amarillo, es decir, nuevamente cualquiera de estos puntos, porque yo puedo cambiar aquí estos elementos, jugar con ellos, perdón, vamos aquí a cambiarlo,
jugar con estos elementos. Entonces dice, indica claramente que si está tocando el color amarillo y el color azul marino, entonces la variable switch conexión, que es la que veíamos aquí, switch conexión, entonces es verdadero. Es decir, tenemos que hay una variable que se llama batería conexión, que la expliqué anteriormente y que también cambia a 0 y 1 dependiendo de si está conectada al circuito o no. En este caso, por ejemplo, la variable para batería sería 0. Cuando yo hago esta operación, la variable para batería conexión sería 1. Cuando yo tengo el switch aquí, la variable switch conexión, que es esta que está aquí, sería 0. Pero cuando está tocando el color amarillo y el color azul marino, pues entonces la variable allí es 1. Esto hay que tenerlo presente ahora que explique la programación del bombillo. Luego entonces de fijar la variable global switch conexión a 1, entonces pregunta el segundo evento del switch, es decir, si está pasando el apuntador del ratón, si está tocando este elemento, el switch. Es decir, aquí hay, en este momento aquí hay un programita y el otro programita sería cuando yo paso el switch por este elemento y cambia. Entonces, esta sería esta parte de aquí. Está tocando apuntador del ratón, es decir, si el cursor está pasando por aquí, lo que está preguntando, si pasa, entonces cambia la interfaz del switch, es decir, cámbiala a switch on, es decir, cámbiala a este que está aquí, porque él inicialmente arranca con el switch apagado. Ahora, si está en switch on, entonces la variable switch está encendida, entonces el switch está se ha pasado, se ha tocado el switch, entonces pasa a una variable verdadero. Entonces aquí están las dos fotografías o los dos eventos. Una fotografía sería si el switch está conectado, esa sería una fotografía, y la otra fotografía sería si el switch está encendido. Esto es importante porque dependiendo de este movimiento es que se emula la energía al bombillo. Bien, si no está apuntando el ratón por encima, pues simplemente entonces se cambia la interfaz del switch a switch off, o sea, este que está aquí, como lo vemos aquí. Si el cursor no pasa por encima, y pues el otro evento, la otra fotografía del switch sería falso, entonces el switch estaría apagado. Luego, en este en este condicional de color, pues claramente dice que si no está tocando el color amarillo y el color azul marino, pues entonces si no lo toca, entonces fije la variable switch conectado a falso. Aquí al contrario está en verdadero, que es esta misma que está aquí. Aquí está en verdadero si toca, pero si no toca, pues pásela aquí a falso. Y entonces cambia el disfraz del switch, cámbielo a apagado, porque no está tocando ni el amarillo ni el azul, o sea, en este estado. En este estado que vemos aquí sería este punto que está aquí. Si no toca amarillo ni toca azul marino, entonces apáguelo, desconecte la variable, pase la variable de switch conectado a falso, la interfaz cambia a off y el otro evento, la otra fotografía, si el switch está encendido, también páselo a falso, que es el contraste de aquí. Aquí estaría el switch encendido y aquí estaría el switch falso. Bueno, después de explicar esta parte del switch, vamos entonces ahora a explicar el bombillo. Porque en el bombillo ya se suman dos eventos. El evento de si la batería está conectada y el evento de si el switch está conectado y encendido. Es decir, si el switch pasa el cursor por encima, estas dos situaciones se sumarían en la programación del bombillo. Vamos a darle clic aquí y pasemos aquí en el bombillo. Entonces aquí en el bombillo es muy sencillo, ¿no? Inicia con un bucle,
también inicia con un condicional donde indica que si la tecla espacio es presionada, es decir, ocurriría esto si yo presiono la barra espaciadora. ¿Qué ocurriría? Pues cambia la interfaz del bombillo a símbolo, es decir, pasaría de aquí a símbolo, que es esta que está aquí. Y al pasar a símbolo, pues cambiaría este evento como se puede observar aquí. Si no se está presionando la tecla espaciadora, la tecla espacio, entonces aquí viene la suma de los otros dos programas, del programa de batería y del programa de switch. ¿Cuál es la suma? Que él nos va a arrojar, esos dos programitas nos arrojan un resultado, es la batería está conectada, o sea, es igual a verdadero, es igual a 1, y si el switch también es igual a 1, es decir, si el switch está prendido. Recordemos que el switch, para que esté prendido, tiene que estar conectado, porque si el switch no está aquí conectado en el circuito, pues nunca va a pasar a on. Pero en el momento en que toca el amarillo y el color azul y paso el cursor por encima, en este momento entonces hace la emulación de que el switch está encendido. Entonces aquí estamos preguntando, ¿está la batería conectada? Y está el switch en on, es decir, está el switch encendido y está el bombillo conectado, que nos arroja, ya vimos en los anteriores programas, en los anteriores dos programas, estas dos variables. Esta que está aquí se encuentra aquí, que es este programita que está aquí. Simplemente este programita hace que el bombillo inicie con un porcentaje del 100% del tamaño. Hay un bucle, dentro de ese bucle hay un condicional si no, y es igual que con la batería y con el switch. Se le pregunta al bombillo, señor bombillo, ¿usted está tocando el color amarillo y está tocando el color azul marino? Es decir, ¿usted está haciendo esto? Si usted está haciendo esto, entonces la variable bombillo conectado fija la verdadero, es decir, a 1. Y si no lo está haciendo, entonces la variable bombillo conectado fije la 0. Cuando el bombillo está aquí en el aire, pues la variable va a ser 0, es decir, falso. Pero cuando el bombillo está aquí tocando los colores amarillo y azul marino, pues la variable va a ser 1 de verdadero, es decir, arrojaría este resultado aquí. Entonces, si se dan estas tres condiciones, si la batería está conectada, si el switch está prendido, ojo, aquí no estamos hablando de que el switch esté conectado sino prendido, porque aquí en el programa switch, recordemos que si el switch no está conectado, pues nunca va a estar prendido, o sea, nunca va a ser verdadero. Primero se valida que esté conectado y dentro de esa validación, entonces se le asigna verdadero. Volviendo aquí al programa del bombillo, entonces si se dan estas tres condiciones, entonces ¿qué ocurrirá? Pues simplemente vamos a cambiar la interfaz del bombillo, es decir, esta que está aquí, a bombillo prendido, bombillo on, que no sería nada más que una imagen emulando el bombillo emitiendo luz. Si no se da ninguna de estas tres condiciones, porque aquí hay un i, no hay un o, sino un i, es decir, tienen que darse todas tres. Si una de estas es 0, pues no se cumple la condición y por lo tanto el bombillo siempre va a permanecer apagado. Si por ejemplo la batería no está conectada, o sea en este caso, entonces el programa va a arrojar aquí 0, pero él va a preguntar si la batería es igual a 1, no es 0, entonces si esto no se cumple, entonces el bombillo apagado. Si por ejemplo el switch no está conectado, es decir, entonces el switch nunca va a estar en encendido, porque yo paso el cursor por aquí, no se enciende, significa que esto está en 0, no se cumplen las tres condiciones al mismo tiempo. Y al no cumplirse estas condiciones al mismo tiempo, entonces indicaría que el bombillo automáticamente quedaría apagado o desconectado. Bien, ¿qué es entonces a partir de aquí lo que ustedes van a entregar? Van a entregar, como mencionaba inicialmente en este video tutorial, el circuito serie, el circuito paralelo y el circuito mixto. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, voy a darles una pequeña pista. Estos elementos que están aquí como la batería y el switch
son imágenes y estas imágenes se pueden copiar. Si yo le doy a clic aquí derecho, le voy a decir aquí duplicar y noten que automáticamente tengo otro bombillo. Entonces simplemente de aquí en adelante yo tengo que jugar aquí con el circuito. Bueno, y de esta manera entonces ya ustedes jugarían con nuestros elementos y modificarían el escenario para que puedan desarrollar entonces los tres circuitos. Voy a mostrarles a continuación los tres circuitos que tienen que presentar, que son estos. El primero de ellos es el circuito serie, que es este que está aquí, este que ustedes van a ver aquí a continuación, que es el circuito serie. El circuito serie sería este. Entonces ubicamos aquí los elementos, ¿sí? Después de que hemos ubicado aquí estos elementos, entonces presionamos aquí y esto sería el circuito serie. El circuito paralelo. Bueno, el circuito paralelo también es muy sencillo, este que tenemos aquí. Circuito paralelo es este que tenemos aquí. Vamos a darle banderita verde. Vamos a organizar los elementos. Vamos a organizar los elementos y este sería el circuito paralelo. El circuito mixto. Bueno, el circuito mixto también está por aquí y es muy sencillo también. Esto sería lo que ustedes tendrían que entregar para este periodo, ¿no? Aquí sí hay que tener en cuenta las posiciones de los elementos, ¿no? Aquí sí hay que tener en cuenta, puesto que es un circuito mixto, entonces hay que tener en cuenta esas posiciones. Y aquí encendería y tendríamos aquí el paralelo y el paralelo unido a un serie, es decir, un circuito mixto. Estos tres ejemplos o estos tres archivos estos tres son los que ustedes tienen que subir a la plataforma para que previamente sean evaluados. Bueno, no siendo más, sino despedirme de ustedes y desearles que puedan continuar adelante con su proyecto. Si tienen alguna duda, para eso está la plataforma, pueden preguntar por allí, por el chat, pueden también preguntar por el foro de dudas e inquietudes, estaré allí para poderles colaborar. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.